Vamos a hacer esta pequeña recapitulación rápidamente, ¿ya? Bueno, el día de ayer se había visto el tema de la refrigeración industrial, ¿no? Y lógicamente que aplica a lo que es aplicaciones biomédicas, también aplica el mismo tema. Para este caso, tenemos que ver unos principios básicos, ¿no? Y que es importante conocer para el tema del uso de la refrigeración industrial. En este caso, ¿qué es refrigeración? Para que quede claro, ¿no? Prácticamente, refrigeración se encarga de extraer el calor y llevarlo a un lugar determinado. No interesa dónde, pero capturar ese calor y llevarlo a otro lugar. Técnicamente, a un evaporador, ¿no? Ese es el objetivo. Pero aquí, en cierta teoría, me dice trasladar a otro donde exista, no importa la importancia, pero sacar ese calor que tengo en un lugar determinado, extraerlo y llevarlo a un evaporador, técnicamente. Entonces, refrigerar no significa producir frío, sino significa usar un refrigerante, capturar el calor o captar el calor, ¿ya? Y llevarlo a otro lugar para que ésta se evapore o se salga del lugar, ¿no? Y para esto se usa un refrigerante determinado, que vamos a ir viendo más adelante, tipo de refrigerante. En este caso, entonces, el objetivo prácticamente es conservar alimentos, procesar procesos industriales y climatización. A ver, vamos a... Ya. Por ejemplo, se usa en equipos domésticos, heladeras, aire acondicionados. Eso queda claro. También lo usamos en lo que es equipos industriales, en heladeras comerciales, frigoríficos, cámaras de refrigeración, ¿no? O sea, cámaras frigoríficas. Aquí sería en este caso para poder almacenar productos alimenticios o, en este caso, productos de atención, bueno, en este caso de medicina, ¿no? Tipo medicamentos que se puedan conservar para que tenga una, bueno, reutilización, ¿no? Posterior. Y esta se pueda mantener con la misma calidad con la que se recibe. Y entonces el objetivo principal sería la climatización y posteriormente la conservación, ¿ya? El calor es un factor importante, el que produce energía, ¿no? Energía prácticamente se transmite desde un cuerpo caliente a un cuerpo frío, ¿no es así? Entonces, ¿qué quiere decir que es el frío? Es la ausencia de la magnitud física, por ejemplo, el frío se considera como una magnitud física que es la ausencia de calor. Entonces, la energía prácticamente es la que se tiene que absorber para que ésta se pueda, bueno, cambiar de un estado a otro, ¿no? En este caso, a un estado frío. En este caso, si hablamos de un refrigerante, ocupa dos etapas, ¿no? Estado líquido y gaseoso. Entonces, generalmente se utiliza para comparar entre dos niveles de energía, ¿ya? Aquí tengo el otro caso. Entonces, refrigeración no es prácticamente producir calor o producir frío, sino que es un proceso de absorción de calor. ¿Se entiende? Entonces, lo que cualquier equipo, cualquier dispositivo, inclusive nosotros, cuando hacemos movimiento, producimos calor. Entonces, ¿qué hace el refrigerante? Es absorber esa energía, ¿no? Absorber esa energía y, bueno, pasarla a otro proceso. En este caso, le decía, ¿no? Va a captar el calor y le va a llevar al evaporador, en el caso de un sistema de refrigeración. Entonces, básicamente la transmisión de calor tiene tres etapas, ¿no? Que es radiación, que es conducción y que es convección, ¿así? O sencillamente el uso de compresores de frío, de cambiarlo de un estado a otro estado, ¿no? Las unidades de medida de lo que es el calor se mide en kilocaloría, en BTU y toneladas de refrigeración o TN refrigeración, únicas toneladas. Esto equivale a 1 grado centígrado por kilogramo de agua, o BTU, que es la unidad que se usa más que todo para determinar áreas específicas de donde se va a refrigerar. Por ejemplo, si yo compro un compresor de frío de 10 BTU, por ejemplo, de 10 BTU, tengo un área que yo quiero calcular cuántos BTU van a ser necesarios para refrigerar ese ambiente. Entonces, lo determinaré en base a esta fórmula que está aquí en la parte inferior, que sería, por ejemplo, una tonelada equivale a 12.000 BTU, ¿no? Que es habitualmente es unidad. En este caso, produciría 3.000 kilocalorías o 300.000 calorías.
Y un kilocaloría equivale por hora, equivale a 1.16 watts, ¿no? Ese es el consumo en potencia de lo que consume una kilocaloría en una hora. ¿Ya? Imagínense que sean unas 20 kilocalorías, ¿no? 20 kilocalorías, ¿a cuánto equivaldría, no? En una determinada unidad. Entonces aquí tendría que multiplicar que una kilocaloría equivale a 1.16 watts, tendría que ver cuántos de consumo tendría de acuerdo a lo que se produce, a la cantidad de frío que se produce en un lugar. ¿Ya? Entonces, es importante. Mientras más grande, lógicamente que el consumo va a ser mayor. Tenemos que considerar también la temperatura, que es prácticamente una intensidad de calor, ¿no? También, en este caso, si ponemos en contacto dos cuerpos, frío y calor, va a existir lo que se llama transferencia de calor, ¿no? O el término transferencia, que quiere decir el calor va a transferir su estado hacia el lado frío o más frío, ¿no? Hasta un momento determinado, hasta que se equilibren, hasta que sean iguales. Ese es el objetivo, transferir calor hasta que los dos se establezcan en equilibrio. Otramente, sabemos que aquí en Bolivia la unidad básica que se usa es en grados Celsius. En otros países como ser Europa o Estados Unidos se usa grados Fahrenheit para determinar la unidad de frío. Y aquí determinamos, por ejemplo, algunas escalas comunes. Por ejemplo, se considera que para el tema de congelación, los 0 grados centígrados equivale al tiempo de congelación o función de hielo. A 32 grados Fahrenheit sería también la función de hielo. Ese es el rango para determinar a cuánto equivale o cuándo pasaría a estado de congelación. En estado de ebullición se considera a 100 grados centígrados, ¿ya? O 212 grados. Entonces, estos son dos rangos de trabajo con respecto a lo que es a llegar al estado sólido o al estado de ebullición. También es importante tener en cuenta que para un sistema de refrigeración es importante tener un termómetro, el cual va a determinar el estado del evaporador, ¿no? Para que así pueda el compresor, ya sea aplicar mayor rendimiento, mayor presión o menor presión, ¿no? Vamos a ver entonces, estoy configurando que un compresor tiene dos etapas. Un sistema de frío tiene dos etapas, una etapa de alta y otra etapa de baja. Compresión baja, compresión alta. Ahorita vamos a ver cuál es cuál. Venga, Y bueno, sí. una preguntita. Entonces, ¿cómo hacen en los supermercados para que no se congele las bebidas cuando las ponen a -3, -4 grados en los refrigeradores? Para que no se congelen. Sí, para que no se congelen. Bueno, es mucho, depende de la cantidad que tenga, de que la cantidad, digamos, de producto que tenga también. Por decir, si usted lo rellena de productos, le va a ser más costoso al equipo poder refrigerar y llevarlo a un estado de congelación. Por razones que le van bajando más y más. Habrá zonas, partes en la orilla o costados al fondo que se están congelando. ¿Ya? Pero la parte media y demás le va a costar refrigerar debido a la cantidad de producto que tiene. ¿Ya? Porque es mucho bien la cantidad. Si es poco, por decir el producto más o menos nivelado, entonces lógicamente que va a enfriar en un lapso, por decir, de 12 a 8 horas, depende de qué cantidad se aplica la refrigeración. Pero para que no se mantenga en frío o estado de congelación, por lo general una bebida debe mantenerse en un rango de 1 a 5 grados. Es el rango de trabajo habitual para mantenerlo frío. Pero ya para mantenerlo bajo cero, o sea, menos, puede ser 1. Otro factor también puede ser que el compresor ya no tenga el mismo rendimiento que al principio. Y entonces, afecta muchas cosas. Afecta muchos casos. Podríamos ver, inclusive, podemos ver un equipo nuevo y podemos ver que el rango de trabajo está entre 1 y 5. Y cuando llega a 0, ya empieza la etapa de congelación. La primera etapa de congelación. Voy a ver que empieza a crear hielo, chispa, o sino escarcha, como eso, ¿no? Ya cuando ya le bajo más, ya se va a congelar prácticamente todo. Entonces, tiene que haber muchos factores. Uno, el estado del equipo. Otro, la cantidad de productos que tienes ahí para enfriar, ¿no? Y otro, además hay que ver si el compresor tiene la cantidad de refrigerante necesario para poder trabajar. ¿Ya? Entonces, hay que ver, ahí afectan muchos factores. Entonces, no podemos decir que si está -4, no congela, digamos. Entonces, afecta muchos factores. Habría que ver las condiciones que tenga este equipo, ¿no?
Entonces, se considera que a 0 grados ya empieza el estado de congelación. Pero si es que vemos que el equipo no está congelando, lógicamente, por lógica, es que el equipo de compresor no está trabajando como debería ser, o no tengo el suficiente refrigerante para poder que este equipo pueda tener las condiciones como es esto según se estima, ¿no? Que 0 grados estaría congelando el producto. ¿Ya? No sé si queda claro eso, estimado. Sí, 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 gracias. Ya, entonces digamos. Materia, entonces, fuera de eso, tenemos el tema de materia, que la materia, más que todo el líquido, tiene 3 estados, ¿no? Así, sólido, líquido y gaseoso. Entonces, la sustancia ocupa un espacio, ¿no? Determinado, y también ocupa un peso, un determinado peso, tiene un determinado peso. Se encuentra formada por átomos, moléculas, bueno, y también cuando estas forman, pueden cambiar de estado. En este caso estamos hablando de 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, así, para formar lo que está conformado el agua. Y esto presenta estos tipos de estado, que es el sólido, el líquido y el gaseoso. Entonces estamos hablando prácticamente ahorita del agua, ¿no? O un líquido determinado que presenta estos estados. Efecto de calor. Efecto de calor sobre el estado físico. Entonces, el cambio del estado de un cuerpo o una sustancia se produce cuando ocurre una variación energética. Eso queda claro, ¿no? Entonces, lo que hemos visto en este momento es transferencia de calor, ¿no? Transferencia de calor. De una energía hacia otra. De un estado caliente a un estado frío. Entonces, la sustancia debe absorber o ceder calor. Entonces, en resumen, digamos, posteriormente, entonces, definición de refrigerante. Un refrigerante prácticamente su función, ¿no? Para transportar el calor donde se absorbe por evaporación, como dije hace rato, ¿no? El refrigerante, su función principal es transportar el calor y donde se absorbe por evaporación, a baja temperatura y presión, hasta donde se rechaza el condensador a alta temperatura y presión. Bueno, sería en este caso la etapa de cuando ya es succionada el gas, ¿no? Porque está en estado gaseoso. Y ojo, que antes de gaseoso hay un dispositivo llamado secador, porque eso va a evitar que entre líquido, se va a purgar y entraría en estado gaseoso al compresor. El compresor va a volver a comprimir, le va a elevar la presión y lógicamente el gas va a salir a alta presión y a alta temperatura. Y eso se tiene que condensar. Totalmente, el refrigerante tiene que condensarse y posteriormente hacer el ciclo de etapa de refrigeración. Aquí vamos a seguir. Entonces, uno de los tipos de refrigerante que hay en el medio es el R12, por ejemplo, para uso de refrigerante para oficinas. Otro R22 para aplicaciones mucho más grandes, o sea, para que todo para cámaras frigoríficas. Y hay otros que para nivel industrial se usa el amoníaco y el glicol. Y entonces, estos son algunos refrigerantes que se usan en el medio para refrigerar ciertas áreas. Ahora, los refrigerantes no se pueden mezclar. Quiere decir que si yo me dicen R12, es lo que siempre he utilizado, y quiero utilizar un R22, no lo puedo hacer. ¿Ya? Una opción podría limpiar todos los ductos. Es muy similar a lo que se usa en gasolina o diésel, ¿no? No puedes mezclar. No puedes usar en un auto diésel si está gasolina. Es algo similar al sistema que usa el refrigerante. No puedo mezclar. Hay casos particulares en que sí se puede utilizar, pero se tiene que hacer una limpieza exhaustiva de todo el circuito para poder utilizar un nuevo refrigerante. Ingeniero, un ratito antes diga. de que cambie, ¿puede volver a explicar cómo funciona en síntesis, ¿no?, el refrigerante? Porque ahí un poco de hablar sobre transporte. Ya, vamos a verlo. Esto vamos a verlo con un plano. Un plano. Aquí tengo el planito. Aquí está más atrás, para que se entienda bien. ¿Ya? A pesar que vamos a ver un video explicativo sobre este tema. ¿Ya? Así que vamos a ver acá. A ver, le tengo un pequeño esquema. Un esquema. Pero ahorita vamos a ver. Aquí está mi esquema. Se me olvidó. Pero vamos a ver dónde está mi esquema. Aquí está. ¿Sí? Bueno, este es un compresor. Bueno, sería más fácil esto. ¿Ya? Este es un compresor donde tiene un refrigerante
se inyecta un refrigerante a una presión, porque en nuestro equipo tiene una presión, el refrigerante que está instalado, hay una presión interna, ¿ya? Entonces, esta presión, lógicamente que el compresor lo va a comprimir cuando está en estado gaseoso, ingresa a un condensador para que cambie de estado gaseoso a estado líquido, lógicamente que a alta presión, aquí ingresa gas a alta presión, y transporta en la línea en la cual se esté usando para poder refrigerar. Tiene el transporte, bueno, transporta lo que es el calor, y posteriormente cuando llega a este punto, ya se purga el líquido y también entra en estado gaseoso en cierta forma, ¿no? Porque ya refrigerado. Posteriormente, la válvula de expansión, esta de aquí, va a ayudar a determinar la cantidad de presión que va a ingresar a este evaporador, ¿ya? Entonces aquí va a entrar en estado líquido totalmente, y aquí se va a empezar otra vez a evaporar, porque aquí está empezando a trabajar. O sea, el líquido haciendo transferencia de calor con algún material, ¿ya? En este caso, instalado a unas paredes, por decir, de un refrigerador. Esta se vuelve otra vez en estado gaseoso. Aquí hay un filtro secador para poder ingresar ya Pero es gas Sí, caliente o gas frío. Frío, no, es gas ya caliente y caliente, está ingresando caliente, pero aquí está, en este caso, lo que se ingresa aquí estaría ingresando, por ejemplo, la cantidad, digamos, de refrigeración que está usando ahí, o sea, lo que está enfriando, estaría transportando el calor que se estaría dando en este punto, todo en este punto, el calor, digamos, caliente, gas caliente estaría ingresando aquí, en el compresor. Pero eso, el calor o el caliente estaría determinado por lo que está enfriando. Aquí entraría un secador, sea líquido, y posteriormente se comprime. Al comprimir, se eleva aún más la presión y también la temperatura. Y para determinar, por ejemplo, la cantidad, por ejemplo, no es muy, si por decir, aquí entra muy caliente, este dispositivo tiene un sensor que va a determinar que es demasiado caliente. Entonces, ¿qué va a pasar? Que voy a poder regular la válvula de expansión para que entre más refrigerante y no sea muy exagerado la temperatura que va a soportar el tema de nuevamente la compresión o uso del compresor para volver a reutilizar el refrigerante. ¿Entienden? Entonces hay una temperatura, digamos así, límite, en la cual esta válvula de expansión determinará la cantidad de refrigerante que va a usarse en el sistema de refrigeración. Aquí, más que todo para la opción de evaporación, ¿no? La que se transporta, el calor que se transporta. No sé si está claro el tema del transporte refrigerante. Estas serían las etapas, ¿no? El transporte. Aquí ya se vuelve, ¿no? Líquido, aquí se evapora. Aquí ya prácticamente al evaporarse estaría haciendo el trabajo ya de captar el calor y llevarlo otra vez, transportar y llevarlo de por, ¿no? Aquí o sea, ahí está evapora. absorbiendo el calor de algo, ¿no? En este caso Sí. lo está enfriando y lo absorbe el calor, el agua en este Así caso. es. Así es. Estaría aquí capturando. Pero el refrigerante está, o sea, el refrigerante es en realidad el que actúa, o sea, funciona como agua, se vuelve líquido y también gaseoso, el refrigerante. Así es. Tiene ese proceso. Está en gas, aquí está prácticamente en gas, se vuelve líquido y gaseoso. Esas son las dos etapas, líquido y gaseoso, líquido y gaseoso. En esas dos etapas está. Y donde se vuelve líquido está calentando, allá a la derecha en el condensador. Sí, aquí en el evaporador. No, ahí estaría enfriando, pero allá a la derecha está calentando. Claro, aquí está claro, ya. Que está transmitiendo. Sí, así es. Lo caliente, ¿no? Se está ya enfriando otra vez, porque es un condensador. Está convirtiendo de gaseoso a líquido. Se está convirtiendo esta vez, ¿no? Y lógicamente que aquí en el condensador hay sistemas que hacen que se enfríe mucho más rápido, ¿no? Que son más que todo ventiladores, o bien son tipo radiadores, o también se llaman torres de enfriamiento. Eso hace que se enfríe, ¿ya? Y eso llega frío, a la etapa. Y esta válvula de expansión determina la cantidad de refrigerante necesario para ingresar. O bien, es muy similar a lo que ustedes en el tema del termostato.
¿no? El termostato, que determina la cantidad de frío, ¿no? Aumentará mayor refrigerante, más refrigerante o menos refrigerante. Si quiere más frío o más, menos frío, más o menos frío, ¿no? En el caso de usar el tema del termostato. Estará actuando prácticamente con el sensor, con la presión, porque aquí va a determinar la presión. Para determinar que sea más o menos refrigerante, ya que circula en el evaporador, va a ser que captura más, ¿no? Calor, si que no me está garantizando el frío adecuado, va a ser el termostato, ¿no? Entonces queda un poquito más claro. Veamos un pequeño video sobre este proceso para que se entienda mejor, ¿ya? Antes de seguir, aquí vamos a ver, esto ya hemos visto, aquí. Bueno, entonces en resumen, de esta parte de lo que hemos visto hace un momentito. El refrigerante debe ser capaz de sufrir los cambios de estado de manera repetida, pues lógicamente que no va a alterarse sus condiciones, su forma, no se va a alterar, digamos, químicamente no se va a alterar, no tiene que alterarse, a situaciones de presión y temperatura, ¿no? La presión y la temperatura de un refrigerante se corresponden de acuerdo a una tabla que se va a definir qué refrigerante es idóneo para tal proceso, ¿no? Te da unas pautas, ¿ya? Entonces es importante tener eso en cuenta. Entonces, cuando esté tener un lugar en cambio, por ejemplo, puede estar en estado sólido, ebullición o condensación, digamos que a la salida del compresor. Y a la entrada sería cuando el refrigerante esté en equilibrio, cuando está en etapa, el refrigerante capta, ¿no?, el calor y entra ya como un refrigerante que va a enfriar esa zona y posteriormente entra con estado gaseoso ya al compresor, ¿no?, para que pueda continuar el proceso cíclico que tiene. ¿Así? Ahí está, este es el compresor, un compresor, por ejemplo, amoníaco. El mío principio tiene igual, lo que está en amarillo es la parte que está en gaseoso, ¿ya? Aquí tengo un condensador, como puedo ver, hay ventiladores, hay todo el enfriamiento, puede ser con líquido, puede ser con aire. Posteriormente entra frío, ingresa a una variable expansión, ayudaría a determinar la cantidad de presión de refrigerante que va a ingresar a esta etapa de evaporación, que va a actuar para refrigerar un lugar determinado, ¿no? Posteriormente termina su proceso, sale el refrigerante, lógicamente caliente, y posteriormente vuelve a estar en estado gaseoso, ¿no? Este es el objetivo, ¿no? Volver a estado gaseoso para que vuelva a ser equilibrio cíclico nuevamente. Entonces aquí tengo que la alta presión sería a la salida del compresor y la baja presión sería a la entrada del compresor. Entonces, en resumen, tenemos que el compresor tiene estas cuatro partes importantes: el compresor, el condensador, la válvula de expansión y el evaporador. Esas son las cuatro partes principales de un sistema de refrigeración. Fuera lo que tiene secadores, filtros, trampas de aceite. Fuera de eso, estas serían las cuatro partes importantes de un sistema de refrigeración. Bien, aquí está más claro, ¿no? Aquí está el refrigerante aplicado al compresor. A un compresor, aquí tengo un compresor hermético, ¿no? Aquí tengo el condensador, aquí tengo el filtro secador, va al evaporador, entra una válvula de expansión y posteriormente ingresaría en estado gaseoso nuevamente a continuar el ciclo cerrado, ¿no?, que tiene. Ingeniero, Bueno, una aquí, pregunta. a ver, diga. ¿Cada cuánto se echa refrigerante? Porque cuando entra el evaporador no disminuye. Claro, pero ese refrigerante no es que usted lo va a cambiar cada cierto tiempo, sino que el refrigerante tiene un tiempo puede estar ahí. El tema es que no se escape, no haya fuga. Realmente pasa por eso. El refrigerante, cuando hay fuga, lógicamente que el calor va a aumentar, en su equipo no va a refrigerar correctamente. Y por lo general, en mi experiencia, es porque hay fuga, ya sea en uniones, ya sea o si no, hay fuga en los empaques, en ORRIs conectados en líneas. Entonces, por lo general es eso, que se tiene que aumentar la presión. Primero, antes tiene que corregirse alguna fuga en todo el sistema de refrigeración que tuviera. Posteriormente se empieza a aumentar ya refrigerante con una bomba,
porque tiene que llegar a una presión, y eso no tiene que haber ningún tipo de fuga. Así que no es necesario cambiar cada tiempo, sino que eso se determina de acuerdo ya no, se ve, digamos, tienes un control digital, o si no, tú mismo lo vas viendo el equipo, si está enfriando o no. Entonces, para evitar que tú seas el que determine eso, hay equipos, ¿no? Hay termostatos que van a determinar si la temperatura que tú siempre colocas tu producto, por decir un refrigerador, colocas tu producto, colocas a 3 grados, y tú siempre, desde el principio que lo compraste, nuevito, siempre tiene una cierta cantidad de temperatura, o si no, o se congeló, por decir. Pero ves que ya últimamente ya no congela máquina de agua, entonces hay un problema, ¿no? Uno, que puede ser que esté fallando el compresor. Otro, que puede ser que inicialmente le falte gas refrigerante y tengo que aumentar, ¿no? Ese sería el tema. Aquí hay un pequeño video explicando sobre lo que estamos explicando, ¿ya? Entonces, quiero que tomen atención al video. Te voy a hacer unas 2, 3 preguntas al respecto, ¿ya? Entonces voy a un ladito salir aquí. Me olvidé compartir el audio, así que voy a poner un ratito y ya estoy bien. Pongamos ahora en aplicación en un sistema de refrigeración típico todas las nociones que acabamos de explicar. Un sistema de refrigeración está constituido de 4 componentes principales: el evaporador, el compresor, el condensador y la válvula de expansión. Sigamos ahora el camino que recorre el refrigerante en el sistema. Al inicio, el evaporador está casi vacío de refrigerante, ya que este está acumulado en estado líquido en el condensador. Los aparatos de control que estudiaremos en la parte práctica de este curso aseguran esta situación. Cuando hay una demanda de acondicionamiento ambiental, el refrigerante líquido es introducido en el evaporador, el cual se llena hasta casi 3/4. La presión del refrigerante se selecciona para que la temperatura de ebullición sea la indicada, 2 grados Celsius o 36 Fahrenheit. El aire caliente que atraviesa el evaporador está a la temperatura indicada y este aire se enfría para alcanzar la nueva temperatura. Vemos entonces que el aire cede su calor al refrigerante. Al absorber este calor, el refrigerante líquido entra en ebullición, es decir, se evapora y se transforma en gas. Recuerde que en el proceso de evaporación, el refrigerante bajo la forma de gas está a la misma temperatura que el refrigerante líquido, ya que la evaporación se hace a temperatura constante. Una vez convertido en gas, el refrigerante es sobrecalentado a algunos grados por encima de su temperatura de ebullición por el aire que atraviesa la parte superior del evaporador, tal y como está indicado, 5 grados Celsius, 10 grados Fahrenheit. El gas, ligeramente sobrecalentado, es aspirado luego por el compresor, que lo comprime a una presión mucho más elevada. El trabajo del compresor, es decir, los HP de compresión, tiene como efecto aumentar aún más el sobrecalentamiento del refrigerante gaseoso. El refrigerante gaseoso a alta presión y sobrecalentado es introducido después en el condensador. El aire exterior atraviesa el condensador. El refrigerante pierde entonces su grado de sobrecalentamiento en la parte alta del condensador y comienza a condensarse a temperatura constante para llegar líquido en la parte baja del condensador, que sirve como depósito. Al perder su sobrecalentamiento y al condensarse, el refrigerante cede su calor al aire exterior que atraviesa el condensador. Este aire sale del condensador a una temperatura más alta que la que tenía cuando entró. El refrigerante a alta presión y subenfriado en algunos grados desciende entonces hacia el evaporador. En consecuencia, es necesario reducir su presión para que ésta corresponda a la temperatura deseada en el evaporador. El papel de la válvula de expansión termostática, llamada también descompresor, es reducir la presión del refrigerante. La palabra termostática indica que la válvula juega también un papel de control de flujo gracias a un sensor de temperatura que mide el número de grados de sobrecalentamiento a la salida del evaporador. Con esta acción, la válvula de expansión asegura un nivel de líquido estable en el evaporador, protegiendo así al compresor de los daños que le causaría aspirar refrigerante líquido en lugar de gas. Una vez el refrigerante líquido de regreso en el evaporador, el ciclo recomienza durante todo el tiempo que el sistema esté en funcionamiento y que exista una necesidad de aire acondicionado.
Las necesidades en aire acondicionado satisfechas, el compresor se detiene, interrumpiendo así la circulación del refrigerante. El sistema espera entonces una nueva demanda de acondicionamiento ambiental para ponerse otra vez en marcha. Un elemento adicional importante de mencionar es la presencia de cierta cantidad de aceite en el refrigerante, que ha sido absorbido durante su paso por el compresor. Este aceite circula en pequeñas cantidades en todo el sistema, junto con el refrigerante, y su presencia es completamente normal. Lo que sería anormal es que dicho aceite se acumule en uno de los componentes del sistema. Todos los aparatos de regulación que aseguran el arranque y el paro de los diversos componentes del sistema se estudiarán en la parte práctica de este curso. Bien. Ahí está el sistema, cómo trabaja. Bueno, ya más práctico, más gráfico, ¿no? De cómo hace el funcionamiento del refrigerante. Bien, vamos a hacer una pregunta de control sobre el video, si han tomado atención. Pregunta para Diego Fernández. ¿Está presente, no? Diego Fernández. Sí, estoy acá. Listo. Ya, dígame lo siguiente usted. ¿Por qué, dónde, en qué etapa se tiene mayor sobrecalentamiento del refrigerante? Ay, lo dijo ahí justo. No recuerdo bien la palabra, ingeniero. Está ahí en la punta de la lengua, pero no me acuerdo. Ya, a ver, vamos a Alejandro Palacios. La mía pregunta, por favor. Pucha, yo tampoco me acuerdo, Inge. No puede ser, si lo han visto orina. A ver, Oringa, sí, uno yo lo más, sé. uno más. A ver, uno más. Enrique Borja. En la parte del compresor y evaporador, ingeniero. ¿Cómo? El ¿Puedes repetir la compresor. pregunta? Decía mi pregunta, ¿dónde se sobrecalienta más el refrigerante? ¿En qué etapa? En el... La que va del evaporador al compresor. Ah, esa Sí. etapa, ingeniero. Se sobrecalienta. Y donde se sobrecalienta es antes de llegar al condensador, donde el compresor le ya, da todavía. ahora sí. Ya, muy bien. Es la salida, ¿no? A la salida del compresor y llegada y en el condensador, entre el condensador y el compresor. Esa es la respuesta, ¿no? Ya, muy bien. Entonces ya, palmas tú ves. Ya está bien. Entonces está anotando todo lo que te está haciendo. Ya, bien. Siguiente pregunta. Para otra persona, a ver, vamos a ver a José Cuellar, o José Saavedra, perdón. Bien, ¿cómo reducimos la presión del refrigerante? José Saavedra, Josué Saavedra. ¿Cómo reducimos la presión del refrigerante? ¿La presión? Uh-huh. Ni idea. A ver, otra persona que quiera responder para que le anote su punto. En la con la válvula. válvula. Una válvula de expansión. Por eso está la Muy válvula. bien, ya, muy bien, Melgar, ¿no? Válvula de expansión. Acá no. Acá no hay Melgar, ya. Vamos a ver, no sé acuerdo, pero los dos al mismo tiempo hablaron. Acá no hay Melgar, ya listo. Los dos entonces. Bien, una más, esta última. Una pregunta. Para Vicen, está por ahí andando. Aquí estoy. Vicen, ¿por qué existe aceite en la línea de refrigerante? ¿Por qué existe aceite? ¿Me escucha? ¿Por qué existe aceite? ¿Me escucha? ¿Sí? ¿Me escucha Vicen o nada? Hola Vicen, ¿me escucha? Parece que no nos escucha. Y bueno, Vicen va que vuelva a ingresar, entonces vuelve a ingresar. Ya estoy acá. Ya, bueno. Vicen, la pregunta es la siguiente, Vicen. ¿Por qué existe aceite en el refrigerante? O sea, aparte del líquido refrigerante, hay un aceite que existe ahí, que está envuelto con el refrigerante que no le afecta, ¿no? Al refrigerante, pero debe estar sí o sí aceite. ¿Por qué? Es para que haya una buena circulación por todo el proceso.
Una lubricación, una Una lubricación. luz. Muy bien, bien, muy bien, excelente, tal y todo. Entonces, estamos todos. Bien, jóvenes, estaba sencillo, ¿no? Entonces, es cómo funciona entonces el proceso. Bueno, aquí ya es lo que expliqué el día de ayer, ¿no? Faltaba esta etapa, la primera que no estaba ampliada. Esta parte ya se explicó el día de ayer sobre el proceso, el tipo de compresores, ¿ya? Aquí ya lo saltamos, ya esa parte es lo que me faltaba explicarles. Espero que haya quedado claro el tema de cómo funciona un compresor. Hay preguntas igual de retroalimentación, igual de información adicional respecto al tema, ¿ya? Esto más que todo porque se hace por el tema de conocimiento general, ¿ya? Porque uno tiene que conocer todos los temas, tanto que son servicios industriales, lógicamente como la especialidad que ustedes están llevando, ¿no? Es importante conocer porque en base a eso es lo que ustedes van a realizar a un tipo de operación, a un tipo de automatización en general. Bueno, vamos a seguir con la siguiente parte de la diapositiva que quedó pendiente con el tema de sistema de aire comprimido. Aquí está. Comprimidos. Bueno, lo he mencionado, aire comprimido industrial. ¿Ya? Industrial aplica prácticamente que no simplemente vamos a usar un domicilio, aplicaría a instalaciones grandes, a eso se refiere a industrial. Y una instalación grande es un centro hospitalario, es un lugar muy grande donde requiere un montón de servicios, también presiones altas, ¿no? Para ciertos lugares. Bueno, aquí está una gráfica de un tipo de instalación de un compresor de aire básico, un compresor multietapas, prácticamente, es un compresor multietapas. Vamos a explicar un momento a qué se refiere con multietapas, porque son características particulares. Hay de una etapa, dos etapas, hay de tres etapas. Hay ventajas importantes entre una y la otra. También hay que considerar que no únicamente tenemos compresores alternativos, porque al que ustedes cuando vean compresores con pistones, estamos hablando de compresores alternativos. También vamos a ver un video sobre un compresor de tornillo, que es uno ya de que se está utilizando, que es más, tiene un rendimiento mayor debido a que también tiene un variador de frecuencia para controlar su capacidad. Se instala un variador de frecuencia y se controla su capacidad. Ya, por ejemplo, el compresor este normal, ustedes lo encienden y la capacidad lo va a determinar el motor que está instalado, ya sea de 4 polos, de 2 polos, depende del motor o la potencia que tenga el motor, ¿no? Eso va a determinar su capacidad de rendimiento del compresor, ¿no? Y demás. Bueno, ya vamos a ver en su momento llegar a ese punto. Entonces, ¿cómo se denomina esta máquina? Compresor de aire, ¿ya? Lógicamente, alternativo, pues debido a sus pistones que tiene de dos etapas, ¿no? De dos pistones. Bien, entonces, ¿qué es un compresor? Una máquina que eleva la presión de un gas, un vapor o una mezcla de gases y vapores. Para empezar, ¿no? En este caso, en particular, aire, ¿no? Son máquinas de flujo continuo donde transforma energía cinética, o sea, la velocidad, en trabajo o presión. Ya, eso es lo que hace. ¿Listo? Entonces, en la parte de cinética se refiere al movimiento que ejerce los pistones, ¿no? Va ejerciendo uno el otro. Lógicamente que dependiendo de la cantidad de pistones, esta se sobrecalienta como no. Más adelante vamos a tener. Aquí tengo, por ejemplo, una máquina que absorbe gas, ¿no? O sea, o absorbe aire, ¿no? Y lo comprime y lo expulsa a una mayor presión, ¿ya? Posteriormente esto expulsa a una mayor presión y lógicamente que esa presión ya ayudará, se determinará ya sea en milibares, en bares, kilopascales, etcétera. Depende de la unidad que se maneje en el lugar. Entonces es importante que los compresores, más que todo, el uso de un compresor es muy importante o en el tema del uso de aire comprimido, ¿ya? Entonces, podemos decir que una fuente económica para poder producir movimiento es el aire, ¿ya? Está claro, ustedes cuando llegan, por ejemplo, a automatización, el docente le dirá que una de las formas más económicas de producir movimiento o energía es el aire, debido a que el aire no tiene un tipo de costo, únicamente el equipo lo va a comprimir y esto lo va a expulsar a una más presión y ahí tenemos nuestro sistema neumático, ¿no? En el tema de hidráulico es muy distinto, ¿no? Ahí se usa ya líquidos, distinto, nada que ver, ¿no? Bien, entonces,
Tengo que impulsar herramientas neumáticas, por ejemplo, lo que mencionaba, ¿no? Se va a impulsar equipo, lo que es todo lo que es dispositivos neumáticos, todo lo que es automatización para nosotros. Va a generar enfriamiento en unos casos, va a operar máquinas, por ejemplo, inyectores, los inyectores, o sencillamente lo que hacen o fabrican botellas, son inyectores de botellas, controla muchos tipos de procesos de fabricación, ¿no? Por ejemplo, inclusive puede hasta lo que es hacer un simple mantenimiento de cambio de ruedas, ¿no? Para más que todo para movilidades grandes, donde manualmente uno ni idea no va a poder desarmar pues, esos pernos gigantes, esos pernos de gran dimensión, que uno manualmente, una auto, una movilidad, le cuesta, ¿no? Imagínense un perno 10 veces o 4 veces, 5 a 10 veces más grande. Es un poco más complicado, entonces se puede usar para estos sus equipos de neumático, ¿no? Para poder destornillar esos pernos para autos, ¿no? O sencillamente aire para respirar en equipos de buceo, hospitales, en general, ¿no? En nuestro caso sería este, ¿no? El último. Esta parte, bueno, esta parte resaltándolo. Aquí algunas aplicaciones prácticas. Una de las aplicaciones prácticas, bueno, es para pintar, ¿no? Pintar paredes, pintar autos, desarmar objetos pequeños, desarmar movilidades, me refiero a desarmar ruedas, movilidades de gran dimensión, no simplemente de autos pequeños, pues pueden ser autos grandes. Esto ya es neumático, ¿no? Y bueno, ¿por qué usan esto? Porque esto es prácticamente usa una altísima presión. Un bar es alto, es mucho más bar. Imagínense 8 bares a 10 bares, mucho más, ¿no? El rango que maneja un dispositivo neumático, por ejemplo, está entre 6 bares, 6 bares, 8 bares. Tolerancia máxima, 10 bares, todos los tipos, ¿no? 10 bares. Sobrepasa eso, ya no garantiza que trabaje bien, o bien no garantiza que el equipo esté en ese estado, en buen estado, porque se le puede hasta dañar. Bueno, arte de pintura, ¿no? En equipos de percusión, ¿no? Ya prácticamente no necesito algo eléctrico, sino que también puede ser con lo que es aire comprimido y puedo ser compresión. En compresión, estos equipos son de percutores para perforar, ¿no? Hacer nuevas instalaciones. También en lo que es en el área médica, por ejemplo, lo puedo usar en el tema de limpieza, ¿no? Lavado y limpieza, lo que es un dentista. En el tema de frenos, miren, también aquí hay un compresor, y esto más que todo por movilidades grandes, ¿no? Ya que el freno común y corriente no le ayuda, las pastillas no son bastante con eso. Debido a que son equipos de gran dimensión, equipos grandes requieren ya usar aire comprimido, ¿no? Para poder usar como freno, ¿no? Generar movilidades grandes. O bien algo básico, un compresor de bicicleta, ¿no? Para llenar aire a una rueda, a un neumático, a una rueda de una bicicleta. Bueno, en general, todo lo que hemos visto es sencillamente es para diferentes tipos de aplicaciones y usos, ¿no? Bien, entonces, este es el funcionamiento básico de un compresor de aire, en este caso alternativo. Por ejemplo, bueno, hay otro tipo, ¿no? Hay cilíndricos, hay tornillo, hay otros tipos de compresor, pero en particular vamos a hablar del alternativo. Bien, entonces, todo gas, ¿no? Una gran cantidad de moléculas, estas mismas se comprimen en estos pequeños espacios, en estas pequeñas cavidades, ¿no? Se reduce el volumen del envase, o sea, a moléculas del gas, y tiene menos espacio para moverse. Prácticamente estas se comprimen en una sola pieza. Como están todos liberados en un espacio, estas se reducen prácticamente en un espacio más limitado y hace posible que estas tengan mayor, al momento de liberarlas, ofrezca mayor presión a la salida. Ese es el objetivo de esto, ¿no? Y eso que habla de los choques, ¿qué implica? Que las moléculas de aire en general, estas se comprimen, o sea, se hacen más, los espacios con los que están dispersos en el ambiente, ya no es prácticamente como si cada que estén, digamos, por su lado, sino que estas se unen como si fuera una sola pieza. Y al liberarlas por un ducto de succión, estas ya se liberan con mayor presión, salen con mayor presión. Y eso va a determinar de acuerdo al espacio que tenga para poder desplazarse el aire que se comprime, ¿ya?
Entonces aquí dice, por ejemplo, lógicamente que aquí en este proceso también afecta el tema de temperatura. También hay temperatura, se está elevando porque está ejerciendo presión con los equipos mecánicos en ese proceso. Se está creando un proceso cinético, ¿no? Entonces, el volumen de una masa fija de gas a una temperatura constante varía en forma inversa a la presión, ¿no? Entonces, este es un proceso de compresión de las moléculas, o sea, reducir el espacio de las moléculas dispersas en el aire, y cuando ya tengan la oportunidad de poder salir con mayor presión. Aquí tengo un ejemplo, ¿no? De lo que es, ¿no? Aquí dice la temperatura del gas indica la medida de energía cinética, ¿no? Que se aplica a las moléculas, o sea, que se hace la presión. Aquí, por ejemplo, tengo caliente, aquí tengo frío, en estado en cada una, como se cuenta, pero cuando aumenta la temperatura del gas, las moléculas se mueven con mayor rapidez, chocan con mayor frecuencia y más fuerza en las paredes y en envases. Entonces, miren cómo afecta la temperatura, ¿no? La presión de una masa fija de gas a un volumen constante. Entonces, mucho tiene que ver cómo ingresa, ¿no? Ingresa de acuerdo a la temperatura ambiente. Posteriormente, esta se comprime y ejerce temperatura, ejerce menos espacio para poder movilizarse, y eso ocasiona que las moléculas tengan mayor, digamos, concentración, y al momento que tienen la oportunidad de salir, salen con mayor fuerza, o sea, mayor presión, ¿ya? Entonces, para que los compresores son, bueno, un caso, los compresores son críticos en una planta, son importantes porque se requieren en cualquier tipo de aplicación, debido a no tanto de lo económico, sino que de acuerdo a los procesos. Más que todo, si una planta es automatizada, sí o sí se requiere aire comprimidos. Se puede instalar también compresores en paralelo, se puede comprimir para mantener una presión constante. Se pueden también instalar en serie, ya tiene otro tipo de forma de conexión. No vamos a ver este tema aquí, pero de ahí, digamos, la pauta de que sí se pueden hacer, sí. También hay compresores de frío, volviendo al tema de frío, que para mantener una presión constante, o sea, una temperatura constante, más que todo en el tema de lo que es la cerveza. En un caso particular, la cerveza. ¿Por qué? Porque la cerveza tiene que tener una temperatura de entre 1 a 5 grados centígrados en ese rango para que pueda admitir lo que es el gas que ingresa, y lógicamente que todo lo que es la mezcla que se va a hacer en un mixer, la mezcla de cebada y todo demás con el gas, más que posteriormente sea envasada. Y esa temperatura tiene que ser constante, ¿no? Y no puede subir, debido a que en su momento que suba, prácticamente no va a garantizar que el gas que en cierta forma está en la cerveza, como los aditivos y demás componentes que intervienen, no se van a encontrar concentrados o dosificados en los materiales, sino que no va a entrar, como le dije ayer, ¿no? Le comentaba también que para dosificar soda se usa gas carbónico, y la soda se tiene que dosificar en un grado entre 4, 7 y 8 grados, entre 4 y 7 grados más o menos. Ese rango tienen que empezar a dosificarse con el gas carbónico. Si no se lo hace en ese rango, prácticamente no entra gas, y lo que voy a envasar es agua. Voy a usar agua dulce nomás. Voy a tomar y no voy a tener nada de soda. Yo creo que alguna vez les ha tocado a ustedes tomar una bebida sin gas, ¿no? Y eso es debido a que no se lo ha, digamos, o bien hubo una fuga por el tema del envase de la tapa, que no siguió bien, otra que no se procesó correctamente, ¿no? Que no se procesó en la etapa de terminación. Entonces, en el tema del aire, el mismo caso, es importante mantener una presión constante, peor aún si se tiene un equipo de automatizado, ¿no? Más que todo para automatización de equipos, o inyección de botellas, que es un caso que es muy crítico cuando se usa aire comprimido. Y además no se usa los compresores que les mostré al principio, no es lo que se usa equipos mucho más grandes, de más etapas, donde la presión que se maneja no son simplemente 10 bares, 12 bares, 13 bares, 15 bares, no. Se maneja 40 bares, mínimo 40 bares de presión. Entonces, para llenar una botella, inflar una botella que ustedes conocen, a Coca-Cola y demás, en vaso que ve de plástico, se llena con 40 bares, se infla con 40 bares de presión, un instante. El presoplado está entre un rango entre 10 y 15 bares, presoplado todavía. Quiere decir, el presoplado, ¿cuál es? Cuando lo estira como chicle, una bombilla. Se quiere decir que la botella, antes de soplar, cuando sopla, entre 10 y 15, está más o menos así.
largo como chicle, porque viene probeta, ¿no? Probeta viene chiquito así. Así es probeta, un plástico, ¿no? Le agarra el brazo, ingresa a un molde. ¿El molde qué hace? Ups, el molde qué hace, esto lo estira como chicle hasta abajo, los 15 bares. Solamente hace eso, el presoplado. Y el soplado de 40 bares que le mencionaba ya empieza a formar la botella. Vemos que esta es mi botellita ahí, ya empieza a formar la botella grande que tengo. Ahí, bueno, no, ahí, la botella grande que yo conozco, ¿no? Se llena. Esas son las dos etapas, ¿no? Bueno, son compresores multietapas que se usan más presión de lo habitual. Bien, pasemos. Bien, aquí están algunas etapas de algunos tipos de compresores que se tienen en el medio. Por ejemplo, tengo tipos de compresores. ¿Ya? Hay lo que son dinámicos, que son axial, y lo que son centrífugos. ¿Ya? Tenemos el desplazamiento positivo, que son los reciprocantes, lo que en el grupo que me estoy explicando, en los modelos que hemos visto, son reciprocantes. También hay otros que son rotativos, ¿no? Por ejemplo, aquí está los de tornillo, aquí está tornillo, hay de paletas, hay líquido. Hay otros que son doble rotor, ¿no? Este es doble tornillo, o tornillo prácticamente, ¿no? Como un tornillo, pues, con doble eje, ¿no? Y demás. Entonces estos son diferentes tipos de compresores que hay en el medio. ¿Ya? Entonces el compresor que ustedes habitualmente ven, ya sea en la universidad, por ejemplo, es un tipo de compresor reciprocante, ¿ya? Debido a que tiene pistones de movimiento cinético, ¿no? Ejerce presión sobre una cavidad, comprime el aire y la despacha por otra cavidad. En cambio, los otros son distintos. Aquí estos ya usan refrigerantes para poder trabajar. Aparte de usar refrigerantes, porque igual calienta las etapas donde están haciendo la operación de compresión, calienta. Y para evitar ese calentamiento usan refrigerantes. ¿Ya? Bueno, vamos a ver un pequeño video explicando todo este proceso. Si no tienen preguntas acá, queda claro. Vamos a ver un Bien, pequeño todo video claro. explicando más claramente algunas etapas que quizá no se hayan, digamos, expuesto. ¿Ya? Vean el video, por favor. Voy a ver si lo he compartido correctamente el audio. Sí, está bien. Entonces, aquí, ahí está. Sí. A ver qué pasa aquí. El compresor de aire es un dispositivo o máquina que toma el aire del ambiente para convertirlo en energía comprimiéndolo. El aire comprimido se puede almacenar para su uso posterior en tanques o se puede transferir a través de tuberías a un punto de uso. Los compresores con el pistón como elemento de compresión se denominan compresores alternativos o reciprocantes. Los compresores también se pueden hacer con paletas o impulsores. Estos tipos de compresores se denominan compresores rotativos. Los compresores rotativos de paletas suelen consistir en una carcasa cilíndrica con paletas rotativas ajustables, una entrada y una salida. Las paletas están dentro y fuera del eje de transmisión central. A medida que el eje gira, las paletas se deslizan hacia adentro y hacia afuera para mantener el contacto con la pared cilíndrica, ya que crean cámaras dentro del cilindro de diferentes tamaños. El aire ingresa en la cámara más grande. A medida que las paletas giran, se retraen y la cámara se hace más pequeña y comprime el aire. La salida está en la cámara más pequeña. Los compresores rotativos suelen estar libres de vibraciones y pulsaciones como se produce con los compresores alternativos. El compresor reciprocante o alternativo consiste en una carcasa con un pistón interno conectado a un cigüeñal. A medida que el cigüeñal gira, el pistón se mueve alternativamente dentro de la carcasa cilíndrica. Hay dos válvulas en la cabeza del cilindro, una de entrada y una salida. La entrada, llamada válvula de succión, permite que el aire atmosférico ingrese al cilindro. La salida, llamada válvula de descarga, expulsa el aire recién comprimido del cilindro.
Cuando el cigüeñal gira, el pistón baja y sube cambiando el volumen disponible dentro del cilindro. El movimiento descendente del pistón se llama tiempo o ciclo de succión. El movimiento ascendente se llama el tiempo o ciclo de compresión. A medida que el pistón se mueve hacia abajo en su ciclo de succión, el volumen aumenta dentro del cilindro. La presión dentro del cilindro se vuelve más baja que la presión del aire de ambiente. Esto permite que la mayor presión del aire exterior empuje la válvula de entrada y permite que entre más aire en el cilindro. Cuando el pistón comienza su ciclo de compresión hacia arriba, el volumen dentro del cilindro disminuye, lo que hace que la presión dentro del cilindro aumente. El aumento de presión abre la válvula de salida y el aire comprimido se descarga desde el cilindro. Este es un compresor de una sola etapa. Tiene un solo pistón, cilindro y comprime el aire en una sola etapa. Un compresor de una sola etapa generalmente tiene una relación de compresión de 5:1 con una presión de salida eficiente de 50 a 75 psi, pero puede llegar hasta una máxima de 120 psi, ya que a medida que el aire se comprime, se vuelve cada vez más caliente, y si el aire se calienta demasiado, no solo el ciclo de compresión es menos eficiente, también existe el riesgo de una explosión si algún material de hidrocarburo o lubricante entra en contacto con el aire sobrecalentado. Para evitar los peligros de sobrecalentamiento y seguir generando presiones más altas, los fabricantes ofrecen compresores con múltiples etapas. El aire se comprime en la primera etapa, que suele ser la etapa más grande, luego se enfría y luego se comprime en una segunda etapa. El aire comprimido caliente de la primera etapa se conduce a la segunda etapa a través de un tubo adelgazado que se expone al aire de un ventilador del volante. Una vez que el aire se enfría dentro del tubo, el aire comprimido ingresa a la segunda etapa para ser comprimido aún más. El aire comprimido que ingresa a la segunda etapa es llamado sobrealimentado. Los compresores de 2 etapas tienen un rango de compresión de 3:1, incluso menos para la etapa, pero pueden funcionar hasta 175 psi. También pueden entregar una presión más alta que los compresores de etapa única con la misma potencia. Si se necesitan presiones más de 175 psi, se deben usar compresores de múltiples etapas. En estos compresores más grandes, el enfriamiento se puede dar haciendo circular agua en lugar de aire para alcanzar una presión de 2500 psi. Se puede necesitar hasta 6 o 7 etapas con enfriamiento en cada etapa. Su versatilidad hace de los compresores uno de los componentes principales en la producción. ¿Se detuvo bien o qué pasó? Perdón, ¿qué decía? Acabó el video. Ahí. Espérame. Sí, aquí sí. Se lo escucha muy lejos a usted. Es un dispositivo. Espérame. Ya, ahora sí, ¿no? Bien, ahora sí me escucha claro, ¿no? Y ahora sí. Y ahora sí. ¿Qué me estaba explicando o qué me estaba preguntando? No, le decía que pensé que se había cortado la señal o algo porque se había detenido el auricular aquí. No, está ahí, hasta ahí llega el video, cortito más, ¿no? Pero bien explicativo. Ya, bueno, las preguntas de control de lo que es compresor, las voy a hacer aparte. No, aquí voy a hacer unas preguntas ahí en línea, lo que es
usando la aplicación del Moodle, ¿no? Ahí voy a hacer un pequeño cuestionario, unas 5 preguntitas sobre lo que es compresor de aire. Así que no pasa nada, ¿ya? Bien, vamos a continuar esta parte. Bueno, aquí hay un detalle de que dice compresores de desplazamiento positivo y hay compresores de desplazamiento negativo. ¿Ya? Más que todo está usado en el ámbito lo que es hospitalario. Ya, eso hace un tema de investigación que ustedes van a realizar. ¿Ya? Compresores de desplazamiento positivo y compresores de desplazamiento negativo. Anótense ya. Eso van a investigar referente a los hospitales. Aquí voy a anotar. Compresores de desplazamiento, como está arriba, ¿no? Desplazamiento positivo y negativo en hospitales. Por ejemplo, esta es una especialidad. Muy pocas personas usan este tipo de tecnología en referente al tipo de instalación. No cualquiera puede hacer este tipo de trabajo. Ya, pero para que mejor hablamos cuando ya ustedes investiguen y podamos hacer una conversación referente a esta investigación. ¿Ya? Esta es una tarea de investigación referente para mañana, ¿ya? ¿Qué son compresores de desplazamiento positivo y qué son compresores de desplazamiento negativo en centros hospitalarios? Aquí, en centros hospitalarios. Hospitalarios. Listo. Esa es la pregunta, entonces. La siguiente tarea número 5. ¿No? Tarea 5. ¿Listo? Ingeniero, Dígame. ¿Dónde subimos lo del KDCIMO? Del KDCIMO, solamente hay uno. Ahí están igualmente el KDCIMO. Están dos. Hay dos. Hay uno en la segunda tarea y la cuarta tarea es KDCIMO. Por si acaso. Ya está ahí en la plataforma. Ya está, ya la actualicé todo ya. ¿Cómo dice? ¿Puede repetir? Ya la actualicé ya las tareas donde van a incluir estos ejercicios. Vamos a ver, Norito. Ahorita déjenme acá compartir. Ya está incluida ahí. Vamos a ver acá. Sí. Vamos a ver dos. Espérenme acá, lo vamos a ver. Para que todo quede clarito y no haya problemillas ya con respecto a que faltó algo, ¿no? El de los refrigerantes, ingeniero, igual lo colocó. El de refrigerantes, para ustedes, ¿no? No, el refrigerante va a ser aparte. Faltó ese que también. Entonces no es tarea Inge porque serían 6 con esta. Sí, pero se me pasó el refrigerante. Se me pasó el refrigerante. Como no nadie, eso ese fue alternativo que puse, no lo tengo en cuenta. Ya, gracias. Faltaba uno, si tenía en cuenta uno. Entonces, al refrigerante lo van a colocar como número 6, ¿ya? Voy a anotar ahí. Va a estar grande igualmente el título. Refrigerante, va a decir ahí. Así que no va a haber dónde perderse. A ver. Aquí está. Bueno, con respecto a las tareas, hay 3 que han completado de subir todas las tareas, 7 en proceso y 2 no han hecho nada todavía. Voy a ver quiénes son los que no han hecho nada. Ahí están los 4. Las 4 actividades, voy a aumentar entonces la tarea 5 de ahora y faltaría el refrigerante. Ya, entonces yo creo que este fin de semana ya empiezo a anotar todas las notas correspondientes de cada uno, ¿no? A revisar todo eso como lo hicieron. ¿Listo? Ya. Eso sería, ahí están las 4 tareas, ¿ya? Pueden ir subiendo las que les faltan. Y la que voy a incluir ahora es la de ahora, el 5 va a ser la de ahora. El 6 voy a anotar como los refrigerantes, tipo de refrigerantes. Y voy a añadir a eso una tabla más, ¿no? Una tabla de medidas, ¿no? Hay una tabla de medidas de parte del refrigerante. Por ejemplo, si usas un tipo freón, ¿qué tipo? Hay tipo para el amoníaco, ¿qué tipo? Hay tipo glicol, ¿qué tipo? Hay una tablita para eso. Bueno, ya. Entonces, sigamos como quedamos. Bueno, quedamos esta parte, ¿no? Bueno, esta parte lo saco. Bueno, estos son entonces algunos compresores con su desplazamiento correspondiente, tanto lo que es compresión, ¿no? Y succión,
Aquí tengo los dinámicos, ¿no? Los dinámicos con flujo continuo, tipo ventilador, ¿no? Estos son compresores tipo axiales, ¿no? Compresores dinámicos que incluyen flujo con centrífugo y axial. Aquí está, esto vamos a ver, esta es la forma de trabajo, por ejemplo, el tema del rango de operación de los compresores. Bueno, se ve aquí que tengo la forma de trabajo, se ve que el reciprocante, por ejemplo, tiene mayor demanda con respecto al rendimiento, ¿no? Al rango de operación en una instalación o una planta. Además que tengo mayor presión. La que le sigue es lo que son las centrífugas, ¿no? Que tiene igualmente un rango de operación, más o menos en ese rango, y la rotativa, ¿no? Que es la menor, ¿no? La que produce menos presión. Y la axial también en ese rango, está rotativo y axial está en ese rango. Entonces son estos rangos de trabajo de los equipos que ofrecen presión. Esos equipos que le menciono de la presión para poder ser, por ejemplo, para lo que es inyectores de botellas, van a encontrar más que todo que son de tipo axial, ya tipo reciprocante y uno que son tipo tornillo algunos, ¿no? Pero más que todo reciprocante, el tipo de compresor que se usa para el tipo de producto, porque requiere mayor presión. Bueno, aquí entonces este sería el compresor reciprocante debido a que tiene un pistón, no tiene pistones, ¿no? Por eso se llaman compresores reciprocantes. Muy claro fue el tema también en el video que se explicaba acerca del tipo de compresor que se tiene. Entonces lo que uno que hace es ingresar succión y lo que es compresión, ¿no? Succión y compresión, es las dos etapas que realiza el compresor. Succiona aire, cierra válvula, empuja el aire, lógicamente que pues ya no hay salida, pero la otra se abre, ¿no? Y el aire ya sale con mayor presión debido a la concentración que tiene, ya que al espacio reducido que tiene. Perdón. Entonces, en general, ¿qué sería entonces el reciprocante? Son aquellas compresoras que comprimen gases por medio de un pistón. Ya, no olvidarse con eso. Aquí están unos ejemplos de algunos compresores reciprocantes. Miren, alternativos. ¿Qué dice lubricada? Es que no todo, por ejemplo, un sistema, por ejemplo, como estos de acá, que son más grandes, requiere que sí o sí se lubrique. Se lubrique, porque la parte del cárter, el cárter es la parte de acá, el tipo tanquecito que ven, donde van el juego, aquí va jugando, aquí van unas bielas y un tipo cigüeña que van ahí conectado, y todo eso tiene que estar lubricado con aceite. Es mecánico, es como un motor de un auto. Un auto igualmente todo el tiempo, cada 5.000 kilómetros, un poquito más, le cambian aceite, ¿no? Así, y un filtro. Igualmente aquí tiene aceite, igual tiene filtro. Para que tenga menos desgaste, pero ¿no, ingeniero? Excelente, excelente, buena respuesta. Porque no tenga desgaste, ¿no? Porque si hay choque entre el metal y metal, va a empezar a raspar. Va a empezar después de hacer cualquier desastre. Un caso particular que alguna vez nos pasó, se les olvidó, bueno, esto siempre pasa algunas veces, no pasa, pero en lo posible hay que, para evitar ese asunto, se hace una planificación de actividades y mantenimiento. Se les olvidó aumentar aceite a un reductor de una cinta transportadora. ¿Y qué pasó cuando se desarmó? Estaba hecho trizas la corona, o sea, donde el engrane que hace el desplazamiento, porque se quejaban, llamaban producción, decían, no funciona la cinta transportadora, este motor funciona, el motor gira, el motor bonito, pero no da ni para atrás ni para adelante. Se lo desarma, se lo lleva a mantenimiento, al taller, y se ve que la corona se hizo un desastre, ¿no? Una pregunta, ¿y cómo se hace para que el lubricante no se adhiera o sea, no se mezcle con el aire que está? Con el aire. No, pues esa parte, eso es hermético. Esta parte aquí es hermética. Yeah. No hay ningún tipo de conexión, esa parte. Y ahí está ahí para ver cómo se arma y desarma, ya tienen guías de instalación, o si no también vas a tener en su momento apoyo también de mecánicos que ya tienen ese tema. Pero el área que menciono es hermético. Lógicamente, ¿Vamos a tener laboratorios en esta materia? En el área ¿Esenciales? Sí, hay una que es en lo que es neumática. Hay una clase de neumática, vamos a hacer neumáticos y electroválvulas, va a ser más que todo un fin de semana. Un fin de semana va a ser eso. Ya. Porque en la semana hace un mes nos tiraron el chisme de que ya medio por lo menos iba a ser semipresencial la materia, porque es necesario, ¿no? O sea, llevamos más de un año de pandemia y seguro
la universidad tiene que tomar algunas decisiones, ¿no? ¿Cuándo más o menos tienen pensado? Bueno, ahorita con el tema de esto de la pandemia y peor aún con el tema de la cepa, eso de Brasil que vino, se complicó un poquito más, ¿no? Por el tema de de las contagios. Si usted ve en el tema del que mantiene informado el tema de la alcaldía, indican cada vez que hay más contagios de lo habitual. Entonces eso le obliga a la universidad aún no abrir, a pesar que los colegios, ¿se imaginan? A unos colegios ya han abierto en cierta forma, esencial, ¿no? Unos días van, unos días no van, debido a que nos cuentan también con lo que son los celulares para poder dar clases, es un poquito inconveniente. En cambio, en la universidad no nos han dicho nada claro. Sí mencionaron el tema del semipresencial. Entonces, por lo pronto, lo que nosotros podemos hacer es ir, digamos, por una cantidad de alumnos específicos, por decir, en una hora, digamos, de 8 a 9, podemos ir en un horario para hacer unas actividades, en otro horario de 9 a media, otra actividad para completar todo, porque no somos muchos también, ¿no? Para el tema del horario. Somos 12 personas. Entonces, 6 en un horario, 6 en otro horario. Y para mantener el tema, ahí sí se puede asistir a clases, así podemos hacer, digamos, laboratorio. Y nuestros laboratorios más que todo están centrados a lo que es a procesos, digamos, de automatización, ¿no? Ya que ustedes tienen que entender que la parte de ingeniería médica, más que ir a ver instrumentos médicos y demás, estaría mezclándome con equipamiento biomédico. Hay una materia llamada equipamiento biomédico. Y me mezcla, si yo voy a avanzar lo mismo, bueno, van a ver también materiales ahí en el tema de avance, centra más que todo lo que son gestión y planificación, lo que estamos viendo ahora. Y entonces, el ingeniero médico abarca todo en general. El equipamiento médico únicamente abarca a instrumentación, a desarrollo de equipo biomédico. Entonces, eso hay que clasificar. Entonces, por el tema a su pregunta, vamos a tener que asistir unas clases prácticas que van a realizar los días, más que todo, sábados presenciales, y entre semana ver qué día podemos asistirnos con el tema de apoyo auxiliar, con los auxiliares, ¿ya? Esto está un poco, yo les mencioné, yo les hablaría mañana más todo, desde la próxima semana vamos a hacer por unos 2, 3 laboratorios, ¿ya? Esta semana es el tema de avance teórico, introducción, y la próxima semana ya les daría laboratorios exclusivos para hacer allá, en la FEPSA, pero van a tener que hacer compartido, como si 6 personas primero y 6 personas en otro horario, con tal de acabar el laboratorio. Y el laboratorio no va a ser complicado únicamente para que ustedes adquieran mayor conocimiento de unas pautas, y si las tienen, bueno, sencillamente afianzarlas más, ¿no? O sea, estar más seguros de lo que tengan haciendo. Bueno. Bien, vamos a continuar entonces, terminar esta parte de la lubricación de los equipos. Aquí tengo otro tipo de compresores, y ahí tengo equipo de aceite igualmente, ¿no? Estos son igualmente reciprocantes, igualmente de otro tipo. Y no olvidar que también estos se usan para aquí. Todos estos equipos, al igual como el caldero de vapor, ¿se acuerdan? Tienen también sus purgas para purgar, ¿ya? El agua que tiene almacenada aquí, porque el aire es denso, ¿no? Es húmedo igual. Peor aún aquí en Santa Cruz. Entonces eso se acumula en la base del tanque, y de a poquito, si no se purga, se va llenando de agua. Y vamos a notar que el espacio donde se puede desplazar el aire, se puede comprimir el aire, o acumular en otra parte el aire para poder tener mayor presión, no es el que un principio tenía, así que voy a tener que purgar, ¿ya? Este sería el compresor desarmado, bueno, pero del lado posterior, hacer el mantenimiento de esto, en el tema de desarmado, no es complicado, pero sí tiene que hacerse un seguimiento y también anotarse y marcar cómo se desarma y arma. Es importante hacer eso. ¿Bien? Aquí tengo el tema, otro compresor, ¿no? Igualmente con sus partes correspondientes, ¿no? Filtro de entrada, de aire. Aquí tengo medidor de presión, igual tiene un manómetro, ¿no es así? El motor eléctrico, el cabezal, en este caso es de un cabezal, no, son de 2 cabezales pequeños, y el cárter, ¿no? El cárter de aleación, que es la parte inferior, donde va el aceite para que se desplace, el aceite que va a lubricar a las bielas o los pistones que tengo ya funcionando en el compresor. Estos son los compresores de más etapas o multietapas. Esto es lo que hacen compresiones de más de 10 bares, que dice hasta 40, 60, 70 bares, llega hasta 5. Bueno, en el tanque de acumulación llegaría esto, ¿no? Este ya pero comprime hartísimo, sigue comprimiendo.
comprime a alta presión. O sea, ingresa y comprime, y lo que más equivale aquí es el pulmón. Tanque pulmón se llama eso. En el tanque pulmón puede almacenar ya pues 40, 50, 60, 70, 70 bares de presión. Eso va a depender mucho. Imagínense, ese es como una bomba, ¿no? En algún momento reventar eso. Pero ya se han diseñado tanques que no hacen eso. Si fuera no, así como es como un tanque normal, eso se llena, revienta y que las piezas salen por todos lados y pueden hasta matar gente, ¿no? Entonces no es así, sino que tiene un sistema de protección que cuando el momento que ya sobrepasa su límite de trabajo, se sale como si fuera una bolsa de pipoca. Una vez se han colocado bolsas de pipoca en se han ido ¿cómo es compraron pipocas, ¿no? Bueno, ya sea en estos supermercados, lo meten ¿cómo es? A hacer cocer, a lo que es o microondas, que se infla, ¿no? Se infla así. El estado que estaba así, como decir, aplastado, se infla. Así quedaría el tanque. Si se reventara, quedaría así, como inflado. Pero ahí no más muere. Pero para evitar ese asunto, también tienen sus válvulas de alivio, válvulas mecánicas de alivio que evitan ese problema. Y si algún momento pasa que no funciona bien el sistema electrónico o eléctrico, esas válvulas de alivio que están instaladas de una situación de seguridad, se activarían y liberarían todo el aire de exceso para evitar que el tanque no tenga ningún tipo de daño físico. ¿Ya? Estos son otro tipo de compresores a tornillo. Pues. Estos son otro tipo de compresores a tornillo que se usa, son así de tal, viene así como ven, lo ven, es así. Algunos vienen también abiertos, ¿no? Expuestos, pero mayormente vienen así en cajas, ¿no? Pero estos producen igualmente una compresión de aire, ¿ya? Para determinada, ¿no? No es tanta su demanda con respecto al alternativo, porque el alternativo es más económico y se usa por todos lados, en su mayoría. El de aquí es para procesos específicos. Además que su mantenimiento es un poquito más caro, mucho más caro. Aquí tengo algunos ejemplos de tornillo y sus capacidades de trabajo. Aquí tengo el compresor como trabaja bien, son pequeños tornillos, ¿no? Y estos espacios que tiene o cavidades que tiene es donde hace el arrastre del aire que comprimen, o sea, que ingresa. Aquí están otros rangos de trabajo. Miren el rango de trabajo de potencia, hasta 500 HP. ¿Se imaginan? Son súper gigantesco motor que comprima esto, ¿no? Va a comprimir mucho aire, ¿no? Lógicamente que también tiene que ver mucho el tema del tanque pulmón. Aquí tengo unos compresores rotativos y este tornillo, ¿no? Este rotativo, único tornillo y aspa deslizante. El otro doble tornillo y soplador de base, ¿no? Entonces, estos son algunos compresores ya fuera de lo que vimos el reciprocante, ¿no? ¿Listo? Aquí está el compresor de tornillo, sus partes del compresor de tornillo. Por ejemplo, esto viene con la marca Kaiser, una de las marcas más conocidas por el tema de compresor de aire. Está el ventilador, tiene su filtro de aire, válvula de ingreso, el motor, secador. En general tiene un montón de piezas, más que todo para el control del dispositivo, que es ingresar aire, que ingresa al entorno y posteriormente proveer aire a presiones altas, ¿no? Aquí otro igualmente, en el mismo caso. Igualmente la gran ventaja es que tiene una pantalla electrónica y también cuenta con un variador de frecuencia para poder aumentar o disminuir el ingreso, la presión de ingreso de aire, ¿no? Bueno, aquí está el tema ya, aquí está explicando el proceso de inyección también, al igual que cualquier equipo que requiere lubricación. Aquí está el tema de lubricando. Bueno, aquí está el acoplamiento y también su lubricación correspondiente a todo el sistema mecánico de la etapa de lo que es la etapa de tornillo, ¿no? El desplazamiento. Estos son lo que es lóbulos. Estos lóbulos generalmente son para lo que es un equipo más denso, producto más denso. Igualmente se usa para líquidos. Entre estos lóbulos, en lo particular, se ha usado para transportar decir, producto más denso, ¿ya? No, aquí por ejemplo, aquí se impulsan entre sí, están sincronizados lógicamente, y la gran ventaja es que permite que el aire que ingresa sea un poquito más denso, y entonces la presión sea mayor. Aquí por ejemplo no, se usa más que todo en líquidos, ¿no? Pero también aquí me dice que se usa para sopladores de base, ¿ya? No, su presión no es muy alta, no es tan alta como la del alternativo o reciprocante o la del tornillo, es menor su presión. Aquí traigo unos ejemplos de los acoplamientos del tornillo.
distintos modelos y diseños, ¿no? De cómo están conectados uno con respecto al otro. Aquí está el único tornillo y aquí está con doble tornillo, ¿no? Y aquí están sus horas de mantenimiento, ¿no? Se aconseja que el aceite debe cambiarse cada 9.000 horas, 7.000 horas, 1.500 horas. Entonces, eso es importante. Y así aquí hacemos efectivo el tema de gestión de mantenimiento, o lo que se llama también el tipo de mantenimiento que vamos a ver nosotros ya desde el día viernes, el RCM o el TCP, que es unos tipos de métodos de mantenimiento que se realizan en planta, ¿no? Bueno, entonces, en general, también otro factor, digamos, es que lo que se produce, mira, la condensación, el llenado con descuido, aire de entrada de poca calidad, aire de temperatura, entonces la contaminación que lleva prácticamente, en cierta forma, a deformar las partes del equipo, ¿no? Igual que cualquier equipo, cuando la materia prima que se va a utilizar para el proceso no está en condiciones, no tiene filtros, entonces lógicamente con el tiempo empieza a degradar el equipo, ¿no? Las partes de equipo, o si no, voy a tener que intervenir con más frecuencia el tema mantenimiento, reemplazo de piezas y componentes. Entonces, eso es lo que se trata de evitar, como usando filtros, o sencillamente una fuente más limpia, más que todo la materia prima que se va a usar, ya sea agua, ya sea el refrigerante, ya sea el aceite, bueno, el aire, ¿no? El aire o agua, ¿no? En los casos. Bueno, esta parte es la concentración de aceite. Entonces vamos a olvidar esto. Bueno, estos son algunos depósitos, bien. Algunos componentes, por ejemplo, aire comprimido, depósitos que se adhieren, ¿no? En la pieza. Esta tiene óxido, acumulación de carbono en la línea de descarga, por ejemplo. Bien. ¿Cómo se acumula? En la línea de descarga. Aquí debería estar todo esto limpio, pero este es como una pieza sólida, al igual como se usa en el agua, ¿no? El agua cuando se asienta, ¿no? En el tema de sólidos, y se vuelve blanco, y entonces empieza a ocupar espacio y empieza a obstruir ductos, ¿no? Bien, aquí ven un ejemplo de un video de cómo trabaja un compresor de tornillo, ¿ya? Vamos a ver este video. Aplicando lo último en diseño de rotores y la tecnología de acabado de perfiles de precisión, el compresor Unity proporciona los mayores caudales y rendimiento energético. Los rodamientos de rodillos cónicos dobles son simplemente los mejores para obtener unas prestaciones estables, durabilidad y fiabilidad. Para comprimir el aire, los rotores helicoidales deben estar ubicados en una carcasa con orificios de admisión y de escape. El aire de entrada es atrapado en la cavidad formada por los rotores. El volumen de estas cavidades se reduce a medida que el aire avanza hacia el orificio de escape, desde donde, una vez comprimido, pasa a la carcasa. El refrigerante Ultra Plus se inyecta para realizar las funciones de lubricación, sellado y eliminación del calor de compresión. Este fluido mejora la eficiencia de funcionamiento, reduce la frecuencia de los rellenados y aumenta los intervalos de cambio del refrigerante. Un filtro situado en el circuito del refrigerante elimina cualquier partícula de suciedad antes de la inyección en rotores y rodamientos. La carcasa del módulo compresor combina el tanque de refrigerante y una cámara previa de separación. Los pasajes internos del aire reducen caídas de presión y eliminan las problemáticas mangueras y conexiones en el aire. Un cartucho final de separación de alto rendimiento elimina la contaminación del aire de salida y retiene el refrigerante en el compresor para que pueda ser usado nuevamente. El IntelliDrive incluye un motor de inducción sobredimensionado eficiente y fiable, completamente integrado y con transmisión directa al eje compresor. El IntelliDrive incorpora un variador de frecuencia que controla la velocidad para suministrar al sistema la cantidad correcta de aire y ahorrar energía. IntelliDrive elimina el uso de componentes de desgaste como correas, volantes, engranajes o acoplamientos. El arrancador eléctrico y su cableado se sustituyen por el eficiente variador de velocidad.
El funcionamiento mejora con el arranque suave, que limita la intensidad en el arranque, proporcionando una aceleración suave que asegura una larga vida mecánica y permite arranques frecuentes. Para reaccionar a una demanda adicional del sistema, el Unigi aumenta su velocidad. Cuando se requiere menos aire, Unigi desacelera para ajustarse de forma eficiente a la demanda, sin ciclos de carga vacío y sin necesidad de aumentar la presión del aire almacenado. No se le escucha, ingeniero, por si acaso. Perdón. Como se lo olvida uno del micrófono. Le decía, no olvidemos que la tarea pendiente, pero no le voy a dar más tarea que esta, que es los compresores de desplazamiento positivo y negativo en centros hospitalarios. Sería la única tarea, por favor, que la vaya investigando. Y lo que mañana vamos a continuar con lo que son sistemas de emergencia. Y con eso acabaríamos toda la etapa de servicios. Posteriormente entraríamos ya a lo que es ya prácticamente a sistemas, lo que es tipo de mantenimiento, lo que dije el día viernes, ¿no? TPM y LCM. Y después lo que es usar las aplicaciones que son de gestión. A ver, tengo lista, por favor. Alejandro Palacios. Palacios, ¿está? Hola. Ya, lo vi. Bruno Melgar. Presente. Ya. Ariel Cano. Presente, ingeniero. Ya. César Chávez. Presente, ingeniera. Diego Fernández. Presente, ingeniero. Ya. Diego Gandarillas. No hay, ¿no? Enrique Borja. Presente, ingeniero. Germán Palma. Presente. José Saavedra. Presente, Inge. Marvin Camacho. Mayber Camacho, perdón. Presente, Inge. Max Líder. Presente, Inge. Ya. Vicen Arancibia. Presente. Ya, muy bien, gracias. Disculpe, Ahora, joven, ingeniero. sí. Dígame. Para Diego Gandarilla, que creo que está un poco mala conexión. Ya, voy a ver entonces. Hola. Ya, sí, estaba hace rato, ¿no? Ya, listo. Ya Hola. Sí. Ahí ya. Gandaría, ¿no? Ah, ya se conectó otra vez, está bueno. Ya. Ahora, los siguientes jóvenes. ¿Cuál es el objetivo de esto? De todas estas materias que estamos hablando así técnicamente, es que su momento, su informe y también su explicación de ustedes sea técnica. Ya se hable de forma técnica, no esta cosita, este cosito, no, sino realmente se hable de forma técnica. Si no se tiene conocimiento, bueno, investigar más, conocer el aparato, el componente, con un nombre específico, ¿no? Y usar más términos técnicos. ¿Ya? Eso es el objetivo de estas clases. ¿Ya? Entonces, lo que nos faltaría ver únicamente sería una tarea pendiente de esta. Vamos a ver otra tarea de esto. ¿No es cierto? Del día de los compresores sería esta. No, esta no es. Pero esta. Repito, creo que es. Lo tengo aquí. Ahí está. Servicios. Vaya. Esta sería
una tarea que también estoy llevando con el grupo de la noche. Así que hasta aquí con esto ya estaremos al día con más. Bien, esta sería la tarea número 5 en sí. No tomé en cuenta el refrigerante. Ya voy a ver cómo lo añado el refrigerante. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué es? Realizar la automatización de encendido de un motor con sensores. En sí sería esto de 2, 3 hilos. Pero me equivoqué acá. De 2, de 3. De 4 hilos no tenemos físicamente en el simulador. O sea, no tenemos en el simulador, pero físicamente hay. Simular con un cilindro simple efecto el funcionamiento de un compresor alternativo. ¿Ya? Y también lo mismo con un compresor, con un simulador, con un simple o un cilindro de doble efecto. Ya, un cilindro de doble efecto igualmente. En el mismo caso. Vamos a hacer el mismo caso, pero con doble efecto. Ya, yo le voy a pasar ahorita un archivo de esta práctica. ¿Ya? Y ustedes me van a analizar ahorita. Eso sí, vamos a ver acá. Ahorita abrí el archivito. ¿Ya? Le voy a explicar ahí cómo funciona todo eso. Continuamos. Vamos a ver. ¿No? A ver, este no. Son 4 clasificados. A ver, estamos recibo. A ver, ya. Okay. Sensores, está aquí adentro sensores. Está. Aquí está. Este es el otro. Ah. Este es el otro. Más. Aquí es este es uno. El otro. El otro. Ya, aquí está. Bien. La primera pregunta. Dice, uso de sensores. Aquí tengo un sensor de 2 hilos, que tengo aquí en la parte inferior. Aquí tengo un sensor de 2 hilos, ¿no? Bueno, lo que hace esos 2 hilos, como ven su conexión, únicamente entra el lado positivo, estoy en el lado positivo, y aquí continúa el positivo. En el laboratorio, por ejemplo, hay un sensor de 2 hilos, un sensor de 2 hilos. Entonces, 1 o 2, vamos a utilizarlo también en su momento, en una práctica, para que hacer este tipo de conexión de esos hilos. Posteriormente, aquí tengo otra de 3 hilos, que hace lo mismo, conectar. Y lo que estamos viendo acá es la señal que es activa a la bobina, pero también a la vez se enclava, ¿no? Porque imagínense que este fuera un interruptor. Abierto nomás, abierto. Que yo presiono y se cierra el circuito. El mismo caso aquí. Si se ve en este puente, se ha hecho un enclavamiento. Igualmente, simulen que esto es un interruptor, un pulsador, que presiono y activa. Y voy a encender el motor. Play, ¿no? El motor está aquí. Entonces yo presiono este botón una vez y se acciona, ¿no? El piloto está encendido. Enciende. Bueno, no enciende el motor porque el motor es KM1, encendería este otro acá. Bueno, para apagarlo aquí está el pulsador de marcha. El otro, KM1 enciende. Aquí no enciende porque no activa esta parte acá, ¿no? El editor, ahí está, funciona el motor. Y lo apago. Exactamente igual. Imaginen que entonces simuló esencialmente al interruptor abierto y cerrado, ¿no? Entonces este sería el sensor de 2 hilos que trabaja como un on-off y este de 3 hilos, ¿no? Que requiere de una señal positiva para que este se active. Ahora el otro, ¿no? Ese debe pasar, sería este acá. Entonces, este aquí. No, este está aquí. No.
1, 2, 3. Ahí está. Bueno, no sé este en sí, siempre está malito. Estoy equivocado. El 4, no, el 4. 4. Ya. No aplicaría esto. Ya, sobre este último, miren. Vamos a este circuito, ya se hizo, ya usted lo tiene igualmente, se lo pasé. Lo que es la pregunta de ejercicio que está aquí, el último que mencioné. No se ve, ingeniero. ¿No se ve? Ahí te voy a, No. compartir. Préstame, voy a compartir. Aquí no lo compartí, pero aquí está. Sobre este ejercicio, ya se vio el tipo de sensor de 3 hilos. Ahora aquí me dice que simule un cilindro de simple efecto como si fuera funcionando el compresor alternativo. O sea, el compresor alternativo, ¿cómo funciona? Uno abre, otro cierra, ¿no? Como un zigzag. Entonces, eso es lo que se va a hacer con el cilindro de simple efecto. De tarea sería, para el viernes sería esto, para mañana, para el viernes. Tarea, ustedes realizarían el mismo proceso con cilindro de doble efecto y también investigar qué es un presostato, un termostato y realizar un circuito eléctrico de cada uno. En este caso quiero que hagan explicando el proceso, pero me van a grabar cómo funciona cada componente. Esa sería la tarea. Ya no simplemente enviarlo. Ya para mañana sería... Lo primero que iríamos a hacer... Para mañana sería solo los compresor. No, el compresor, compresores de desplazamiento positivo y negativo, no se olviden. Para el viernes sería lo de acá. Sí. Para el viernes, pero lo que van a grabarme sería únicamente de abajo. Será una grabación de 3 minutos o 2 minutos que les tomará hacer esa explicación, o menos inclusive. ¿Ya? Pero una pregunta. A ver. Los primeros 3 puntos son tres circuitos separados o todos van juntos? No, separado. O sea, 3 diferentes archivos. Sí, 3 diferentes archivos, sí, 3 diferentes archivos. Pero se entiende el tema de esos 3 para mañana y la investigación para el viernes. No, estos 3 son, todo esto es para el viernes, todo esto para el viernes. Para darle más tiempo para que lo hagan en circuito. Lo que es para mañana es el compresor, en la investigación del compresor de desplazamiento positivo y negativo en centros hospitalarios. Eso es para mañana. ¿Ya? Y me lo van a presentar aquí. ¿Nos va a pasar un archivo para que tengamos el modelo? ¿El formato? Ya, sí, se le va a pasar un modelo, sí. En el curso de la tarde, a las 2 de la tarde más o menos le voy a pasar un formato de un modelo para que ustedes lo apliquen. Pero mientras vayan investigando, únicamente que obtengan la información, van a ir a sacar lo importante. ¿Ya? Es como un informe. Voy a hacer preguntas mañana sobre ese tema de ese tipo de investigación. A todos al azar les hacer una pregunta. ¿Ya? Al que le toque. Se está evaluando todo eso. Yo estoy por día anotando quiénes participan, quiénes no responden, quiénes responden, todo está aquí. Ya estoy anotando aparte de eso. Fuera de lo que es en la nota de lo que estoy anotando aquí, el tema de asistencia, esa parte. ¿Ya? Y hasta el fin de semana ya reviso todas las tareas de la semana, para que el día lunes sepan cuándo tienen hasta el momento. ¿Ya? Vamos a quedar aquí entonces, jóvenes. Así que tienen la tarea para el día viernes. Cualquier duda o quieren un archivo por respaldo, me preguntan o me lo piden. Ya. Ingeniero, por favor, ¿puedes subir la clase de ayer y la de hoy? Ya, el video de ayer te lo paso ahorita mismo y la de esta de aquí lo voy a pasar en el transcurso de la tarde, por favor, ¿ya? Pero capturen el ejercicio también, pueden capturar también este archivo en la tarea. Y el ejercicio de ayer, se lo paso un instante rápido, que ahorita se lo paso. Lo subí, lo malo es que no olvidé subir el link. Ahorita vamos a ver. De conexión a mis videos. Ahí está. Entonces son le voy a pasar 2 archivos, 2 videos. Del turno de noche y del turno de hora. O sea, por tal que ustedes puedan retroalimentarse, por favor, ¿ya?
Ahorita vamos a ver. Porque llevo lo mismo, pero con unas pequeñas diferencias. Y también la explicación del ejercicio que estoy haciendo, que les estoy mostrando, ¿no? De la simulación del siguiente de efecto, igualmente ya está explicado. Entonces se le voy a pasar los dos archivitos para que tengan ustedes respaldo, ¿ya? Bien, pero les paso del turno de la noche. Aquí está para que así sea más nutrida la clase. Espera ahorita. Ya. Bien, jóvenes. Yo se lo paso ahorita mismo. Nos vemos el día de mañana. Ya se les estoy pasando el video. Es el turno de la noche. Y el turno de la mañana, igualmente se lo paso ahorita mismo. Estoy aquí. Oh. Ya, listo, ya está. Es más con esto. Listo. Y ustedes. ¿Listo? Nos vemos mañana, jóvenes. Se cuidan. Hasta bien. Hasta mañana, Inge. Chao, 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 chao. Chao, 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 chao. Chao, Inge. Chao, chao, mañana, joven, chao, chao.